¿ya? Pero antes de entrar al equilibrio, vamos a hacer un pequeño hincapié. Bien, ¿se acuerdan cuando vimos al comienzo de todas las clases, bueno, la primera clase directamente, y entramos, ¿no es así?, a lo que vendrían a ser los principios de la estática? Justamente hablamos del primero, ¿no es así?, de que vendría a ser el de la resultante, que una vez más, si pues alguien, digamos, todavía no se acuerda, me dice lo siguiente: el efecto producido de dos fuerzas, digamos P sub 1, P sub 2, aplicadas a un mismo punto de un cuerpo rígido, imaginemos que aquí hay un cuerpo rígido, ¿ya? Es equivalente al efecto de una única fuerza, que la llamaremos resultante, cuya dirección, que vendría a ser esta de acá, su recta de acción, e intensidad viene dada por la diagonal, esta de acá, del paralelogramo de fuerzas de los vectores componentes, ¿no es así? Eso es lo que me decía el primer principio de la estática, ¿ya? Ahora, si quisiéramos verlo, esta interpretación de una manera, pues, matemática, lo veremos así. Vamos a aprovechar a una de estas ecuaciones que tenemos acá. Y mis fuerzas P sub 1 y P sub 2. ¿No es así? Si quisiéramos verlo, como les digo, de este, esta resultante de una manera matemática, vendría expresada de la siguiente manera, que sería: el vector R viene dada por la suma vectorial de justamente los vectores P sub 1 y P sub 2, ¿no es así? Ahora, cuando ustedes llevan la materia de física, seguramente recordarán, y no me quiero meter mucho porque hay cuarta unidad de reacciones de vínculo, cuando queríamos hacer que un sistema se encuentre en equilibrio, lo que hacíamos es igualarlo a cero, ¿no es así? Es, digamos, una equivalencia matemática a estar en equilibrio, es que la suma de todas las fuerzas que interactúan, o no necesariamente fuerzas, pueden ser velocidades y, bueno, otras magnitudes, ¿no es así?, que justamente la suma de todo eso me da igual a cero. Significa que no existirá ningún desplazamiento, no existirá ninguna alteración, ¿no es así? Justamente lo que vendría a ser el equilibrio. Entonces, si quisiéramos hacer que este sistema se encuentre en equilibrio, lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Tendremos que decir que la sumatoria de todas estas fuerzas justamente tiene que ser igual a cero, ¿no es así? Entonces, ¿eso qué cambio va a crear en mi sistema? Yo puedo despejar esto, ¿ya? O sea, esto de aquí vendría a ser para hallar una resultante, ¿no es así? Pero esto sería si yo quisiera que este sistema esté en equilibrio. Bien, de aquí yo puedo despejar la resultante y me va a quedar de la siguiente manera. ¿No es así? Vemos que la única diferencia que está viendo acá es que las componentes bien pueden ser en sentido contrario, o también podemos hacer para la resultante, ¿no es así? Pero en este caso estoy utilizando esto para que pueda comparar la descomposición y el equilibrio. Entonces, cuando veíamos ya sea en física o en cálculo, veíamos que cuando teníamos un vector y este me da negativo, no me involucra magnitud negativa, simplemente me decía que el sentido que he tomado es el opuesto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si esta de aquí era mi descomposición, o mi, perdón, o mi simplificación, ¿no es así? O sea, si yo quisiera partir de una reducción de este sistema de fuerzas, justamente viene esta resultante.
Pero si yo quisiera descomponer esta resultante en estas dos direcciones, vienen estas dos componentes. Ahora, cuando dijimos de que quisiéramos equilibrar el sistema, en este caso vamos a cambiarnos así las intensidades de las componentes y vamos a ver qué pasa. Entonces yo esto le voy a cambiar un rato. Un rato, un rato. Ahora, este caso yo voy a cambiar el sentido de las componentes, ¿no es así? Vamos a ver qué nos pasa. Analicemos esta parte, el triángulo de fuerzas, cómo nos queda. Ya, en este caso yo tengo, digamos, no quieren, pues, hablar, digamos, expresando su duda, también pueden escribirme en el Zoom, en el chat del grupo, también en el privado, y igual vamos a aprovechar para responder. Ya. Bien, entonces, recapitulando, esa es la única diferencia notable. Ya de eso no hay, digamos, más misterio. Bien. Ahora, vamos a pasarnos al sistema de fuerzas no concurrentes y vamos a ver lo siguiente. Bien, esto es lo que teníamos, ¿no es así? Si vamos a pasar por el método gráfico, ¿ya? Ah, sí, sí, perdón, antes que me olvide. En el método analítico, ahorita vamos a pasar, pero en el método gráfico de un sistema de fuerzas concurrentes, justamente esto involucra nada más, ¿ya? Pero ahora, vamos a pasar en el método gráfico para los sistemas de fuerzas no concurrentes. Nosotros vimos, ¿no ve la anterior clase, que por el método de Kuhlmann, ¿no es así? Vamos a tener lo siguiente. Se basaba en la expresión algebraica de decir que el vector resultante es igual a la suma vectorial de las componentes, ¿no es así? Y de aquí despejamos cualquiera de las componentes, hallamos una resultante parcial de Kuhlmann para ambos sistemas, que en teoría ambos tienen que ser el mismo, pero de estas solo tomamos los puntos, ¿no es así? Y a partir de los puntos ya empezamos nosotros a crear nuestro sistema. ¿Sí? Ya. Ahora, recapitulando el método de Ritter que me decía, que se basaba en el teorema de Variñón, ¿no es así? Que el momento de la resultante respecto a un punto O, contenida en el mismo plano que los componentes o que las fuerzas, es igual a la suma algebraica del momento de las componentes respecto al mismo punto, ¿no es así? Bien, vamos a guiar mente en estas expresiones, ¿ya? Vamos a ver cuál es el cambio, que ya algún día ya se deben estar dando cuenta cuál es el único cambio. Ya, ahora vamos a hacer para el equilibrio. ¿Cuál es el único? Simplemente que ahora la sumatoria de todo este sistema deberá ser igual a cero. Nada más, ese es el único cambio. Y acá igual. Bien. Entonces, ya viendo, digamos, esta nueva definición, vamos a resolver el cambio de signos nada más. ¿Ya? Ahora, en este caso, digamos, yo quiero hallar quiero descomponer, mejor dicho, esta resultante en estas fuerzas, ¿no es así? Perdón, ya no estamos hablando de descomposición, sino de equilibrio. Quiero equilibrar esta fuerza resultante en estas tres direcciones, ¿no es así? Que las hemos denominado o hemos representado con sus respectivas fuerzas, es decir, peso 1, peso 2 y peso 3. Bien, ahora, yo quiero hallar este sistema y cómo me va a quedar. Me va a quedar, mira, y las mismas direcciones. Bien, entonces, yo sé que este de aquí es un sistema de fuerzas concurrentes, ¿no es así? Solo hay dos fuerzas. De ese de aquí, lo que me interesa, ¿dónde es el punto donde se intersectan? ¿Ya? En teoría de ese punto va a salir justamente mi resultante auxiliar de Coulomb.
Y de esta forma igual, porque en teoría son las mismas, ¿no es así? De ambas me tiene que dar la misma fuerza resultante. En este caso, la unión de R y la unión del vector resultante y el vector P sub 1, justamente ese punto es parte, ¿no es así?, de la recta auxiliar de la resultante auxiliar de Coulomb. Así como también de P sub 2 y P sub 3 me tiene que dar otro punto de la resultante auxiliar de Coulomb. Como tenemos dos puntos, ¿no es así? Y por geometría, al unir esos dos puntos que representan una misma recta, entonces me va a dar la recta en sí. ¿No es así? Entonces, yo intersecto R y 1, en este caso, el que estoy usando, y 2 y 3, de modo tal que esos puntos me indican, ¿no es así?, puntos justamente de la dirección de la resultante auxiliar de Coulomb. Entonces, aquí lo voy a desplazar más abajo. Ya. Entonces, vamos a intersectar estas fuerzas. Justamente este punto de intersección me representa, ¿no es así?, un punto de la resultante auxiliar de Coulomb, así como este de aquí. Entonces, por aquí tiene que pasar mi resultante auxiliar de Coulomb. Vamos a ponerla con un color distintivo. Bien. Entonces, a partir de aquí yo ya empiezo el trabajo de descomposición. Perdón, el trabajo de equilibrio. Entonces, vamos a trazar, como este de aquí es mi resultante de esta fuerza y esta fuerza, las analizamos por acá, esta de aquí y esta de acá, ¿no es así? Entonces, trato acá esto ya no es negativo, sino positivo. Bien, entonces, yo sé que a partir de aquí va a formarse una resultante de esta fuerza R y P sub 1 me tiene que dar esta resultante, ¿no es así? Cuya dirección la hemos obtenido de acá. Entonces, yo digo, si yo sé que esta fuerza R, como es una componente, está partiendo del mismo punto que parte mi resultante auxiliar de Coulomb, entonces, a partir de aquí, esta va y se despliega hacia acá, ¿no es así? Ahora, esta fuerza P sub 1 la continúa, ¿no es así? Lo que tenemos acá. Y justamente, si analizamos nuevamente el primer principio de la estática, nos dice que el efecto producido de dos fuerzas, en este caso R y P sub 1, aplicadas a un mismo punto, me da como resultado, o me da una equivalencia con una única fuerza, llamada, en este caso, resultante auxiliar de Coulomb, cuya dirección e intensidad viene a ser dada por la diagonal del paralelogramo de fuerza de los vectores componentes. Bien, esto acá lo voy a desplazar un ratito. Uy. Ya, ni modo. Ya. No pasa nada. Bien, entonces, ahora voy a analizar ahora esta parte de acá. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, dijimos de que así como esta fuerza de acá que teníamos, ¿ya? Esta resultante auxiliar de Coulomb también tiene que ser producto, ¿no es así?, de la suma vectorial de estas dos fuerzas. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que comparten, ¿no es así?, un mismo inicio y un mismo extremo. Entonces, esta fuerza de acá comparten, ¿no? Así vendría a ser el inicio de esta fuerza de aquí, también va a coincidir con el inicio de esta componente, y así como el extremo de la otra componente P sub 2 va a coincidir con el extremo de la resultante auxiliar de Coulomb. Pero recordemos, estas no son fuerzas P sub 3 y P sub 2, sino menos P sub 2 y menos P sub 3. Entonces, la anotamos. Ahora, ya esto de aquí ya no me interesa, ¿no? Así esta resultante. Lo que me interesa ahora son las componentes y, obviamente, en este caso, la resultante original. Entonces, ahora vamos a cambiar de sentidos, lo que me involucra, ¿no es así que sea negativo? Entonces, esta R2 de acá, perdón, esta P sub 3, le cambiamos el sentido y nos queda de la siguiente manera. Esta P sub 2, le cambiamos el sentido y nos queda de la siguiente manera. Voy a ponerlo acá para que no se superponga. Y la P sub 1, en este caso sería esta de acá, ¿no es así? Porque no, ya no hay el cambio de sentido, como lo había anteriormente.
Entonces, así nos queda nuestro sistema, justamente similar a lo que habíamos visto, ¿no es así? De que ambos van a coincidir en terminar el mismo punto si seguimos su trayectoria. Por ejemplo, acá, yo quiero iniciar justamente en el inicio de la resultante R. Yo sigo y sigo todas las fuerzas y vemos que ambas terminan en el mismo punto, ¿no es así? La única diferencia, como les dije, va a ser en el cambio de sentidos, simplemente un cambio de signo, ¿no es así? Aquí venía, partía, donde iniciaba la resultante, y la última componente terminaba donde terminaba mi resultante. Ahora aquí es al revés, nada más. Ese es el único cambio. Bien. Por ende, entonces, ¿cuáles van a ser los cambios en las otras fuerzas? Simplemente va a ser en el cambio del sentido de las componentes, ¿no es así? Cuya definición viene a ser esta acá. Entonces, esto aquí me va a quedar. Me va a quedar de la siguiente manera. Bien, aquí entonces el cambio, ¿cuál sería? Si yo quisiera utilizar la misma definición, me va a quedar de la siguiente manera. Y lo mismo hacemos acá. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda para hacer el equilibrio por el método de Kuhlmann? ¿Qué métodos hay? ¿Cómo? ¿Qué métodos hay? ¿Solo Kuhlmann, Ritter, gráfico y los otros tres igual? Los gráficos, en este caso, en el sistema de fuerzas no concurrentes, los gráficos son, no es así, Kuhlmann y Ritter, respectivamente. Bien, ahorita estamos haciendo el de Kuhlmann, después vamos a pasar al de Ritter. A ver, aquí va a ser el siguiente. Al decir entonces, vamos a mover. Ya. Al decir entonces que la sumatoria, es decir, el momento de la resultante con respecto al mismo punto, más la sumatoria del momento de las componentes respecto al mismo punto es igual a cero, ¿cómo me va a quedar esto? Entonces, más, todo esto es igual a cero. Bien, ese digamos el cambio significativo que hay ahora. Vamos a moverlo esto un poquito más. Ya. Recordemos en qué se basaba el hacer el método de Ritter. No es así que conocemos por definición que el momento es igual a una fuerza por una distancia polar, ¿no es así? Pero yo les preguntaba, ¿qué pasaría si esa distancia, recordemos, ¿no es decir, es la distancia perpendicular a la fuerza y intersectada con el punto O, ¿no es así? Yo les decía, ¿qué pasaría si el punto O está contenido en la recta de acción de la fuerza P? ¿No es así? Que me dice el tercer principio de la estática, pero el teorema de la transmisibilidad, que es posible trasladar esta fuerza a lo largo de toda su recta de acción. ¿No es así? Así que lo único que importa es que este punto esté contenido en la recta de acción de la fuerza que queramos anular, ¿no es así? Y justamente a eso voy. Entonces, si no hay una distancia, ¿no es así?, que me separa, o un desfase que me separa esta fuerza con respecto al punto O, entonces justamente la distancia es cero, ¿no es así? Y me queda momento es igual a fuerza por distancia. Como no hay distancia, entonces sería fuerza P por cero. Y justamente me da que el momento es igual a cero. Justamente en eso se basa la forma de pensar del señor Ritter, ¿no es así? Entonces, aplicando ese principio, ¿cuál es el punto que debo tomar? Justamente es un punto de esta fuerza. Sí, correcto. Yo puedo anular un momento.
pero más conveniente sería anular dos momentos, ¿no es así? Y así solo me queda un momento y a partir de ese yo puedo hallar una intensidad. Es decir, si yo quiero encontrar de esta fuerza cuál es su intensidad, yo tendría que anular los momentos de esta fuerza 2 y 3, ¿no es así? Justamente en un punto. ¿Y qué mejor punto que la intersección misma entre estas dos fuerzas? Es decir, este de acá. ¿No es así? Entonces, así obteníamos el primero. Ahora aquí vamos a hacer el cambio. Entonces aquí me va a quedar más. Todo esto es igual a 0. Bien, nosotros denominamos el punto A justamente las intersecciones así de 2 y 3, que me queda esta de acá. Bien, entonces al decir que se suman, vamos a hacer el cambio. Ya. Al decir entonces que ese punto A justamente pasa por las fuerzas P sub 2 y P sub 3, automáticamente las anulan, ¿así? Ahora, ¿cuál es el cambio significativo acá? Entonces esto me va a quedar más igual a 0. Bien, entonces estas distancias me tienen que ser más igual a 0. ¿Es así? Ahora, van a ver aquí algo muy interesante. Si se acuerdan justamente, cuando queramos calcular esta fuerza P sub 1, ¿no es así? Que en este caso es nuestra incógnita, lo hemos hecho tanto por descomposición, ahora por equilibrio, ¿cómo decirlo? En valor absoluto, ¿no es así? Puesto que lo que nos interesa acá es la intensidad, ¿no es así? Entonces yo le pregunto, si esto está en valor absoluto, ¿interesa entonces el signo? Entonces esto acá, ¿no es así? Pasaría con signo contrario, es decir, negativo me quedaría acá. ¿No es así? Pero si se dan cuenta es indistinto justamente por el valor absoluto. Así le pongo negativo y me va a dar exactamente lo mismo. ¿No es así? Ahora, ¿dónde va a estar el cambio real en todo esto? Aquí vamos a ver que la intensidad de la fuerza va a ser exactamente la misma, ¿no es así? Justamente lo que queríamos hallar. Pero ahora aquí es donde va a cambiar, aquí va a ser el análisis de este sistema. Entonces, esto aquí tiene que ser igual a 0, ¿no es así? Entonces, si yo sé que el momento de la resultante respecto al punto A me da un momento antihorario, ¿no es así? Entonces yo me pregunto, si yo quiero equilibrar un momento antihorario con otro momento que va a valer que tengan la misma intensidad, ¿qué sentido deberá tener este momento? De modo tal que esté en equilibrio, es decir, que me dé igual a 0. Positivo. Correcto, positivo. Ese es el único cambio significativo en todo. Ahora, como yo dije que el momento es positivo, voy a analizar cuál es la dirección que deberá tener esta fuerza. Bien, entonces respecto al punto A, ¿ya? Yo sé que tiene que ser un momento positivo, ¿no es así? Entonces, el sentido que deberá tomar deberá ser este de aquí, el primero, o el segundo, el que estaba. El primero. El primero, ¿no es así? Entonces, aquí es donde entra el cambio. Ya. Perfecto. Aquí es nomás donde entra el cambio, ¿ya? Entonces la fuerza ya no sería hacia abajo, sino sería hacia arriba. Bien. Ahora, la misma corrección vamos a hacer en los otros. Un rato. Todo aquí sería más. Todo esto es igual a 0. Bien, entonces justamente esto se anula. Más. Igual a 0.
Vamos a cambiar, esto aquí se llama más igual a 0. Aquí vamos a cambiarlo, sería menos, aquí es menos, y el resultado es el mismo. Ahora, lo mismo hacemos acá. Entonces, yo creo que ya con eso es suficiente, ¿no? Yo creo que ya le entendieron. Ya. Hasta aquí ya le tienen alguna duda. O mejor dicho, vamos, antes de entrar a la duda, vamos a recapitular esto acá. Vamos a terminar bueno, digamos, aclarando y siguiendo. O sea, si en este caso el momento de la resultante respecto al punto B, siendo el punto B el que me anuló justamente la fuerza 1 y 3, es decir, su intersección de estas, me da un momento horario, ¿no es así? Si lo veo hasta acá. Entonces, el momento que deberá existir tendrá que ser opuesto, ¿no es así? Puesto que ambos tienen la misma intensidad como momentos, pero el cambio que está viendo acá es el sentido, ¿no es así? Entonces, si este era positivo, tiene que haber un contramomento con la misma intensidad que anule su efecto y por ende sea igual a 0. Ahora, entonces, una vez ya viendo este cambio, vamos a analizar cuál deberá ser entonces la dirección. Yo tengo que esta fuerza P sub 2 respecto a este punto A, ¿no es así? Me está generando un momento. Esto depende acá, de esto vamos a ver. Como me está dando negativo, yo tengo que ver que tiene que ser justamente un momento antihorario, ¿no es así? Siendo este el momento horario, entonces por ende, el sentido contrario es el momento antihorario. Entonces, al haber de esta forma, justamente esta fuerza, vamos a cambiar la intensidad para que cumpla lo que estamos diciendo acá. Negativo, negativo, pero la intensidad es la misma. Bien. Ahora aquí es lo mismo, hacemos el análisis. Igual a 0. Si este momento me está dando positivo en el punto C, que concurren la fuerza 1 y 2, y por ende se anula, me da momento horario, entonces por ende tiene que ser antihorario, ¿no es así? De modo tal que pueda anular el efecto de los anteriores. Entonces, si yo sé que esto es antihorario, analizo cuál es la dirección de la fuerza. Si esta me está dando horario, entonces por ende el sentido deberá ser opuesto. Bueno, me dice que falta menos de un minuto. Vuelven a entrar al mismo enlace y vamos a... Y eso que fue tipo isostática 2, fue de ¿cómo se llama? ¿No es así ayer el equilibrio interno, diagramar? Algo así, era como una pirámide, un triángulo, que no me acuerdo cómo se llama ese tema. Reticulado. Sí, es reticulado, eso. Aplicación de equilibrio no concurrente en reticulado. Ah, ya. Ahí justamente una compañera me preguntó de eso y yo le dije, a veces, digamos, Y nos dijo, ustedes lo terminan los otros dos juntos y creo que nos dijo que hagamos Pullman más ¿Cuál tarea? ¿La de la cercha? de reticulado, la que dio el miércoles, reticulado. Ya, ya. Porque el miércoles
miércoles y el viernes avanzamos eso. Bueno, nos dijo no, que a él le gusta así mostrarnos, prepararnos para Isostática 2, pero solo que nos enseñó nomás así porque sí, pero no iba a entrar en exámenes ni nada Sí, de sí, eso. no entra eso en examen. Que como le digo, eso ya es otra materia, no es, digamos, ya lo que nos compete ahorita. Sí, Ya, eso ¿les técnicamente parece si también. hacemos al mismo punto? Nada más es eso. Ahora vamos a ver en el analítico dónde está la diferencia. ¿Ya? Un rato. Bien, esto era la descomposición, a ver lo que nos habíamos quedado en la anterior clase. Un ratito, vamos a volverlo a tocar, le explicar mejor ahí. Ya, vamos a escribir esto. Vamos a escribir esto. ¿Qué es lo que pasaba en lo analítico? Ya. Ya, entonces, ¿se acuerdan una vez que cuando veíamos el método analítico para un sistema de fuerzas no concurrentes, vamos a ir al de no concurrentes, porque ¿se acuerdan una vez de que en base a la fórmula, digamos, original, para obtener de sistema no concurrentes, ciertas cosas me llevaba un sistema de renta, no sé si con eso. O sea, en sí había como una fórmula primigenia, digamos, una fórmula primitiva, y a partir de esta llegaban para indicar a los otros. ¿Sí? Bueno, ahorita les voy a mostrar algo. Ya. Ya. Entonces, sabíamos nosotros, ¿no es así?, de que el momento de la resultante, cuando teníamos un sistema de fuerzas, ¿no es así?, tiene que ser igual al momento de las componentes respecto al mismo punto. Eso lo conocemos por el teorema de Varignon. A partir de aquí, ¿no es así?, se desglosaba, ya existía el caso de que el momento justamente es, el resultante en sí está, justamente, ¿no?, como resultante de las proyecciones en X y en Y. Y esto me daba de la siguiente manera, ¿ya? Me daba entonces de que RY, ponerlo acá, esto, RY, que justamente la componente de la resultante en Y, multiplicada por el brazo de palanca, que en este caso era X sub B, siendo B un punto, ¿no es así?, del cual estamos tomando, momento, un rato, X sub B, vamos a ponerlo así, menos X sub R, vamos a ponerlo así, menos, aquí ya venía este cambio de acá, entonces X, y aquí ya eran Y sub B menos Y sub R, ¿así? Era igual al momento, ¿verdad?, al aumento de las componentes, pero las componentes también se pueden, ¿no es así?, descomponer en sus respectivas descomposiciones, valga la redundancia, que justamente nos apoyamos por las relaciones trigonométricas, ¿no?, seno y coseno, y que nos daba la sumatoria, si lo descomponemos esto para X y Y, me quedaba P sub I, es decir, de cada componente, la proyección en Y, que vendría a ser por el seno de su respectivo alfa sub I. Ahorita voy a buscar alfa, a ver si lo tengo acá. Ahorita voy a sacarlo acá. Alfa sub I
así, ahora por el brazo de palanca, que justamente era, vamos a agrandarlo esto, que justamente era x sub b, acá vamos a copiarlo. Era x sub b menos x sub i. Tendría que ser así. Menos, ahora la proyección coseno. Yo les decía, esta de aquí vendría a ser como una fórmula, pues digamos, primigenia, ¿no es así? Porque a partir de aquí podemos obtener para fuerzas concurrentes, ¿no es así? Es decir, si en este caso x sub r y x sub y son un punto, no es así, de la resultante, y x sub i, pues es para un punto, no es así, de cada componente. Pero entonces, ¿qué pasaría si todas las fuerzas concurren en un mismo punto? Es decir, digamos, vamos a ponerlo acá. Esto para fuerzas no concurrentes, ¿no es así? Si todas las fuerzas concurren en un mismo punto, no hay la necesidad de que haya un punto representativo, ¿no ve? Para la resultante y para cada componente. Y ese punto de concurrencia lo denominamos x sub a, ¿no es así? O sea, el punto A me representa justamente el punto de concurrencia tanto de la resultante como de las componentes, ¿no ve? Entonces, sería x sub a, que viene a ser x sub r, igual a x sub i. ¿Es así? Entonces, cuando había un punto de concurrencia para la resultante y las componentes, vamos a representarlas como una única fuerza. Entonces sería x sub a. Y un rato, x sub a. Esta sería entonces una y sub a. Ya no sería una x sub i, sino una x sub a. Igual acá ya no sería una y sub i, sino una y sub a. Entonces, como yo sé que x sub b es dato y x sub a también ya es un dato, ¿no es así? Conocemos que tiene una propiedad justamente esta función sumatoria, ¿no es así? Que puede sacar las constantes, similar a una integral. Entonces, esto me quedaba aquí y paréntesis, tenemos esto. ¿Esto es concurrente? Ajá, la fuerza concurrente. ¿No es que, ¿se acuerdan que les decía? No sé si tal vez, como les digo, reemplazábamos, entonces ya no sería una x sub r, sino una x sub a, una y sub a, ya no es una x sub i, sino una x sub a. Como esto es una constante, podemos retirarla, ¿no es así, de la sumatoria, como si fuera una integral. Lo mismo hacemos acá. Ya, entonces, aquí quiero llegar con todo esto. Vemos que tanto las fórmulas para las fuerzas concurrentes, no concurrentes, paralelas y demás, justamente nacen, ¿no es así?, del teorema de Variñón. Pero nosotros le habíamos dado una nueva definición al teorema de Variñón, ¿no es así? Si quisiéramos equilibrar, la sumatoria tanto de la resultante como de las componentes tiene que ser igual a cero. Vamos a hacer lo mismo en el método analítico. Entonces, ya no lo vamos a ver de esta forma. A ver. Los cálculos son exactamente los mismos. Si quisiéramos despejar esto, nos va a quedar así, ¿no es así? Si quisiéramos, pues, digamos, asemejarlo más a lo que teníamos antes, nos va a quedar de la siguiente manera. Todo acá para las fuerzas no concurrentes. Hagámoslo por orden mejor esto. Así nos va a quedar. Me va a quedar aquí y ahora aquí va a cambiar el signo, ¿no es así? Pero por conveniencia le voy a poner acá, para que me sea más fácil todo este cálculo. Sí. ¿Ya?
A ver, alguien que me quiera dar, digamos, una fuerza cualquiera, una intensidad. 300. 300 ya. Ahora, originalmente teníamos de descomposiciones, así vamos a usar el ejemplo que usamos. Este de acá. Estamos basándonos en el mismo, en la tarea, no es así, de la descomposición de fuerzas. Teníamos este dato. Ya. Entonces decíamos, este resultante lo voy a descomponer en estas tres fuerzas. Bien. Ahora, si nosotros ya sabíamos, ¿no es así? Estas son las de descomposición. Ahora yo les pregunto, cuando dijimos, ¿no es así? Que en vez de descomponer lo que queríamos hacer era equilibrarnos así, ¿cuál es el cambio, digamos, significativo que va a haber? Va a ser, ¿no es así? En el cambio del sentido, nada más, porque las intensidades son las mismas y lo podemos ver acá. ¿No es así? La intensidad, la longitud de esta no ha variado absolutamente en nada. En este caso me dio 6,7882. Y este de acá, 6,7882, no ha cambiado en nada, simplemente fue el sentido. ¿No es así? Entonces, ¿qué pasaría si yo en vez de hacer una descomposición, yo quiero hacer un equilibrio? Nada más sería, lo único que va a cambiar va a ser el sentido, ¿no es así? Entonces, yo digo, ahora te voy a cambiar, ya no va a ser una descomposición, sino va a ser un equilibrio. Justamente, ¿no ves? Lo que va a cambiar ahora son los signos. Y si yo quiero que estos fueran positivos, simplemente le aumento, ¿no es así? Más 180. En este caso le voy a restar 180, es lo mismo. Este es positivo ahora. Este le voy a restar 180. Positivo ahora. Y este le vamos a aumentar 180. O sea, simplemente estamos cambiando el sentido y ahora me dio positivo. Pero la intensidad no ha variado absolutamente en nada. ¿No es así? Justamente lo que hemos hecho ahorita. A la resultante le hemos multiplicado por un -1, ¿no es así? Tanto para las ecuaciones de proyección como para las de momento. ¿No es así? A ver, ¿dónde está? Aquí está, por -1. O sea, como le digo, ese fue el único cambio. Si yo quiero hacer una descomposición otra vez, ya no va a haber ese -1, ¿no es así? Para el lado de la resultante. Ya no existe ese -1. Y ahora, obviamente, me va a dar el signo contrario, ¿no es así? Porque el sentido es el opuesto. ¿Le entendieron eso? ¿Alguien tiene alguna duda? Podemos hacer igual para los otros métodos. Es exactamente lo mismo. Tres ecuaciones de momento, dos de proyección y una de momento, una ecuación de proyección y dos de momento, pero la de proyección sea en el eje X, la otra que sea en el eje Y. Vamos a ver exactamente lo mismo. Así lo único que va a cambiar van a ser las ecuaciones. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna duda? Cuando empleemos esas ecuaciones, Ajá. una vez tengamos los resultados, ahí queda o le cambiamos el signo. ¿Cómo si sale negativo? No. O sea, solo aplicamos las nuevas ecuaciones que tenemos para el equilibrio y ya directamente nos va a lanzar el resultado correcto. O si ya sale negativo, igual ahí cambiamos el sentido. Ah, no. Cuando queramos hacer descomposición, vamos a utilizar la fórmula que conocemos, ¿no es así? Sumatoria de la fuerza P sub I por el coseno de alfa sub I igual a la componente justamente en X, ¿no es así? De la resultante, la Rx. Igual para la Y, igual para el momento, si quisiéramos hacer descomposición. Pero si quisiéramos hacer el equilibrio, recordemos que la suma de esto más esto tiene que darme 0, ¿no es así? Yo puedo despejar y me va a quedar este de aquí como negativo, ¿no es? También puede ser este, pero estoy utilizando este de aquí porque esto hace menos operaciones, ¿no es así? Y no me va a ser cargoso multiplicar por un -1, cambio de signo. Entonces, si yo quiero hacer el equilibrio, el único cambio que va a haber en la ecuación va a ser el siguiente. Equilibrio. ¿Ya? Va a ser por un -1, o sea, esto de aquí es negativo, ¿no es así? Y obviamente si es negativo me va a afectar su resultado. O sea, si yo quiero hacer un método analítico, un equilibrio, entonces yo tengo que especificar, ¿no ve? Que este va a ser negativo o este negativo, pero como les digo una vez más, yo estoy utilizando la resultante como negativa para que no haya muchos cálculos. ¿Ya? Igual lo mismo hacen aquí al momento. Yo en este caso estoy poniendo por -1 toda esta parte de acá, ¿no ve? Que es justamente lo que dijimos aquí
en el AutoCAD. Así, justamente por un -1. Toda esta parte de acá. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Nos quedan unos 3 minutos ya. Y hasta aquí nos vamos a dejar la clase ya. Mañana vamos a ver el tema de aplicaciones. Como pueden ver, Otras materias. o sea, yo les digo porque yo igual entiendo de que varios